Bueno, entonces, básicamente sería eso. Y tenemos acá, les voy a mostrar también esto. Hace un rato le subí este pequeño foro, ¿ya?, donde vamos a desarrollar esta parte del tema que vamos a ver ahora, que es por qué es necesario invertir en tecnología. Necesito que desde su punto de vista, desde lo que ustedes puedan investigar, lo que hayan conocido a través del desarrollo de la carrera ahorita, puedan entender el por qué las empresas ven necesario invertir en tecnología, por qué le recomendarían invertir en tecnología y generar proyectos de inversión hacia estos temas, ¿verdad? Entonces, al ingresar acá, pues ustedes ven que aquí está la apertura del tema sobre el comentario que yo les he puesto acá. Aquí les explico, bueno, aquí se les explica qué es lo que se requiere. Vea, y a partir de aquí ustedes empiezan a responder sobre lo que yo les he puesto acá. Y si van a hacer alguna respuesta sobre algún comentario de un compañero, pues le dan respuesta a los comentarios que vayan saliendo ahí. Como les pongo ahí, vamos a necesitar que hagan un aporte individual cada quien, ¿verdad? De qué es por qué considera conveniente la inversión en tecnología y un par de comentarios hacia un par hacia un par de comentarios que puedan ustedes ya sea aportar o debatir la idea, depende cómo lo consideren, ¿verdad? Para que empecemos a generar un poco aquí de dinámica en esto. Así es que bueno, ahora les voy a presentar ya la diapositiva, así es que vamos a ver. Vale, por aquí tenemos, me indican si se observa bien. Chévere. Bueno, aquí estamos entonces. Seguimos desarrollando los temas correspondientes a la primera unidad, que es la generalidad de los proyectos. Ya vimos la parte de la organización y sus objetivos y vamos a ver un poco sobre las empresas y los proyectos, ¿verdad? Y como les dije, pues ahí en el foro vamos a empezar a tocar un poco sobre las decisiones de los proyectos, por qué hacer este tipo de proyectos de IT, ¿verdad? Y ya vamos a empezar a adentrarnos en las etapas de cómo vamos a formular y a evaluar estos proyectos, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que entender, ¿verdad?, es que estamos partiendo de una idea, ¿verdad? Todo proyecto parte de una idea, ¿verdad? Entonces, es una idea que de repente, por ejemplo, tiene el empresario y dice, bueno, se me ocurre que yo quisiera hacer este tipo de proyecto, quisiera hacer este tipo de mejora, quisiera hacer este producto, este servicio, necesito esto, ¿verdad? Entonces, todo parte de una idea, pero las ideas por sí solas, aunque sean muy buenas, no son suficientes, ¿verdad? Al final, la idea nos da el qué queremos hacer, pero no nos dice cómo, no nos dice cómo, no nos dice con qué, ¿verdad? Cómo lo vamos a organizar, en qué tiempos, etcétera. Entonces, la idea por sí sola es muy vaga, es muy idealista, ¿verdad? Siendo consecuentes con la palabra, ¿verdad? Es como mi anhelo, ¿verdad? Pero más allá de mi anhelo tiene que haber algo bien estructurado. Entonces, posteriormente de tener una idea, cuando ya nos decidimos si queremos llevarla más allá y ponerla ya en acción, entonces empezamos a pensar en hacer un plan, ¿verdad? Y un plan ya nos define los objetivos con los que se van a desarrollar, qué es lo que pretendemos alcanzar, en cuánto tiempo,
define todas las características que va a tener este proyecto en específico, cómo lo vamos a desarrollar, y entonces el proyecto como tal, ¿verdad? Va a pasar a ser la planificación, ¿verdad? O ya la diagramación, el cómo vamos a realizarlo, este plan que nosotros estábamos pensando ya, ¿verdad? Ya el empezar a ver, ok, qué materiales necesitamos, cuánto vamos a invertir, dónde, cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces eso se vuelve ya el proyecto como tal, ya darle cada una de las partes, generar la documentación necesaria, llevar ya una planificación bien detallada, una programación, ¿verdad? Todas los planes que ya teníamos, ¿verdad? Del qué queríamos conseguir, en qué tiempo, pues ok, entonces ya empezar a darle paso a paso las actividades de cómo lo vamos a ir desarrollando y el empezar a evaluar si esto es factible o no es factible, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un proyecto en sí? ¿Cómo lo definiríamos? Entonces, quiero que aquí me puedan ayudar ustedes, eh, apegándonos un poco a lo que ya vieron en los videos, pero desde su punto de vista, cuando ustedes hablan de un proyecto, ¿qué se les viene a la mente? Un producto, dice, ok. ¿Qué más tenemos por ahí? Mejoras, correcto. Es una parte a tomar en cuenta. Una solución a un problema, perfecto. Realizar un objetivo en un tiempo estimado, ¿verdad? Correcto. Algo planificado, sí, está muy bien. La planeación, ¿verdad? El empezar a pensar qué es todo lo que conlleva este proyecto. Un plan, eh, un aplicativo con el objetivo de resolver un problema, muy bien, servicios de igual forma, un resultado, correcto, vamos a tener una idea que al final es mi resultado, lo que yo quisiera obtener, ¿verdad? Como yo me lo imaginé, lo soñé, lo he pensado todo este tiempo y quiero que así sea, ¿verdad? Un mecanismo que resuelve un problema, perfecto, coordinación, eso está muy bien, ¿verdad? Un proyecto hablamos también de coordinación. Pasos a seguir para obtener un resultado, es correcto, esto es algo metódico, es algo bien organizado, ¿verdad? No es algo que, se me ocurre que ahorita yo quiero empezar por el final, no, eso no funciona así, tiene que llevar una serie de pasos lógicamente articulados, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver algunas definiciones que nos presentan por acá de cómo los diferentes autores ven la definición de un proyecto, ¿verdad? Y entonces, según Rodríguez, Lamarca y García, ¿verdad? En su libro Gestión de Proyectos Informáticos, abordan la definición de proyecto en una forma amplia. Si se fijan, lo dejan bien abierto, sin irnos solo a proyectos de un tipo o de otro, sino que dice es un conjunto o secuencia de actividades, lo que ustedes estaban hablando ahí, ¿verdad? Secuencia, si se fijan, habla de que tiene que llevar un orden, ¿verdad? De actividades que desarrolla durante un tiempo, ¿verdad? Ya hablamos de tiempo, tiene que ser algo limitado, tiene que tener un tiempo definido, no puedo tener un proyecto que sea infinito y que nunca se acabe, ¿verdad? Un equipo de personas para obtener un resultado, justo lo que ustedes hablaban, ¿verdad? Queremos obtener un resultado. Entonces, y va a haber una serie de personas involucradas, ¿verdad? Que obviamente tendrán que ser personas que estén dentro del área de competencia del proyecto que se va a desarrollar. Por ejemplo, yo no voy a venir a hacer un proyecto de construcción, ¿verdad?
donde ya lo tengo definido, para qué lo quiero y qué, ya realizamos todo, y me traigo un doctor, vea, en medicina, y le digo, va, usted se va a encargar del proyecto. Pues si yo aquí que tengo que ver, me va a decir, vea, porque vamos a tener un equipo que sea así multidisciplinario, porque un proyecto es demasiado grande para que solo caiga la responsabilidad en una sola persona. Claro, hay un director del proyecto, ¿verdad? Que es el que se encarga de orquestar y coordinar todos los esfuerzos para que puedan converger, que trabajen de manera sincronizada entre ellos, ¿verdad? Para poder realizar las cosas de la mejor manera posible y como se tienen planificadas. Pero eh, es demasiado grande un proyecto para decir que una sola persona lo va a hacer. Tal vez un proyecto pequeño, un emprendimiento chico, pero aún así ustedes van a ver que es bien difícil que una sola persona pueda echar a andar cualquier proyecto, siempre va a necesitar de alguien. Hay un libro de John Maxwell que habla del trabajo en equipo, ¿verdad? Y los jugadores en equipo y cuáles son las características que tienen que tener. Y hay una frase que dice ahí, soy cualquier cosa es demasiado grande para poder hacerla por mí mismo, ¿verdad? Y no es que se esté menospreciando, no es que esté diciendo, no, es que yo no soy capaz, ¿verdad? O no, más bien dice, soy demasiado pequeño para pensar en que puedo hacer cosas grandes por mí mismo, o yo solo, ¿verdad? Y es por eso, porque en todo proyecto, van a ver ustedes, en todo proyecto que desarrollemos, vamos a necesitar de alguien, ¿verdad? Ya sea que necesitemos de alguien en la parte de mercadeo, porque tal vez nosotros no lo dominamos, entonces vamos a necesitar que alguien nos eche la mano en planificar eso. En la parte técnica tal vez nosotros somos competentes y lo podemos desarrollar, pero obviamente si hay que hacer algunos estudios, llevar cuestiones de ejecución a piso o investigaciones, etcétera, tal vez vamos a necesitar de otro par de personas, ¿verdad? Que aunque nosotros lo pudiéramos hacer, pero no podemos cubrir todo, vamos a necesitar más personas, ¿verdad? Igual en la parte económica, tal vez vamos a necesitar un economista que nos eche la mano para ver tal vez cosas que nosotros no las estamos viendo desde nuestro campo de aplicación, un financiero para que nos pueda ayudar tal vez con los balances, y vamos a ver que esta materia, a pesar que nos va a dar eh, una gama amplia de herramientas para poder entender de manera global lo que es la formulación de un proyecto, pero al tener un proyecto de alta envergadura vamos a saber que necesitamos el apoyo de alguien. Entonces, no es ilógico pensar en que un proyecto requiere de un equipo de personas, ¿verdad? Por otra parte, Villalbo en uno de sus libros comenta operaciones relacionadas con un compromiso de recursos. Y si se fijan, ya aquí empezamos a hablar de algunas cosas claves de los proyectos, los recursos. Y los recursos no solamente pueden ser económicos, pueden ser maquinarias, equipos, personas, eh, diferentes cosas que vamos a invertir, recursos naturales, eh, etcétera, etcétera, cualquier tipo de recursos que podamos involucrar. Entonces, ya habla de que para llevar un proyecto a cabo, vamos a tener que involucrar cierta cantidad de recursos para poder ver que funcione, ¿verdad? Para obtener beneficios. Si se fijan, acá habla de beneficios. Y esto, de igual forma, no solo está relacionado con aspectos monetarios. Si hablamos de un proyecto, por ejemplo, ya lo vamos a ver más adelante, que hay proyectos de proyección social, que los llamados proyectos de desarrollo, estos proyectos lo que buscan es solventar una necesidad de alguien, de una comunidad. ¿Verdad? Que si es caro, que si pudo ser más barato, que si pudo ser más caro, pero lo que me interesa, el fin único o el fin primordial de ese tipo de proyectos, no es que me salga barato, que me genere rentabilidad, eso, no, lo que quiero es solventar una necesidad, ¿verdad? Y si la necesidad queda bien solventada, lo que haya podido costar el proyecto lo ha valido. Dice,
en tiempo futuro, ¿verdad? Obtener beneficios en tiempo futuro durante un periodo de tiempo, porque obviamente un proyecto va a estar diseñado para que funcione durante un tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, algo que hace la diferencia entre lo que es un proyecto y lo que son las actividades cotidianas es que las actividades cotidianas vienen posterior a la implementación de un proyecto. Por lo general, si es un proyecto de mejora, por ejemplo, que yo vengo y sustituí algo en maquinaria, en algún software, etcétera, ¿verdad? Lo que yo haya podido sustituir, yo voy a tener un tiempo durante que esto se llama un proyecto, ¿verdad? Y voy a monitorear que esté funcionando bien, que esté dando los resultados y todo, pero ya un momento en el que cerramos y decimos, bueno, aquí finalizó el proyecto, fue un éxito, y esto ya les queda a ustedes para que sigan operando con normalidad. De aquí en adelante, yo no sé cuánto tiempo van a tardar en desarrollar esto, pero esto va a seguir durante mucho tiempo. Pero ya no es parte del proyecto, ya se vuelven gastos propios, ¿verdad? Costos y gastos propiamente de la operación normal de la empresa, de la empresa, del emprendedor o de lo que sea que estemos trabajando en ese momento. Perdón. Dicen por ahí, esos ya son procesos de la empresa. Es correcto, Moisés. En ese caso, ya parte, o sea, el proyecto muchas veces es para echar a andar algo, ¿verdad? Correcto. Cuando el proyecto ya finaliza, ya estamos hablando de procesos propiamente de la empresa, ¿verdad? Las actividades de la empresa. Y a esas van a depender de si lo que yo estoy haciendo tiene una fecha límite o yo dije, bueno, lo voy a ocupar durante 10 años y después vuelvo a hacer otro proyecto de mejora o si va a ser indeterminado, etcétera. Bueno, luego tenemos por acá eh, la otra definición por parte de Llorens Fábregas, que dice que no es otra cosa que la ejecución de una actividad compleja, y fíjense ahí, ya nos habla de algo complejo, ¿verdad? Algo, nos están adelantando que es algo no solo complicado, sino que involucra muchas cosas, ¿verdad? Entonces es muy complejo, que se cumple para alcanzar un objetivo específico, ¿verdad? Y ahí vamos a ver que un proyecto puede tener un objetivo único o muchos objetivos, objetivo principal y objetivos específicos. Y a cada uno de ellos habrá que darle respuesta. Entonces, si se fijan ahí, hablamos de que tanto puede ser un proyecto, algo de infraestructura, la construcción de un edificio, de un puente, de una calle, etcétera, como puede ser también el lanzamiento de un producto, ¿verdad? Ya sea una gama de celulares, carros, etcétera, o la implementación de un sistema informático, de un sistema de redes, de etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué características tiene un proyecto? ¿Verdad? Y si se fijan ahí, hablamos primero que es único, ¿verdad? Y a pesar que acá podamos tener un proyecto muy similar, muy parecido, que tenga casi las mismas características con otro que hayamos realizado, solo por el hecho de estar desarrollándolo para clientes diferentes, para empresas diferentes, en localidades diferentes, ¿verdad? Ya hay algún factor que hace que este proyecto sea único con respecto a cualquiera otros 4 o 5 parecidos que tengamos, pero que se están haciendo algo que es diferente, lo hace diferente al otro. ¿Por qué? Porque si cambia, por ejemplo, la localidad, muy probablemente las condiciones medioambientales, climáticas, etcétera, van a cambiar. Que si estamos hablando, por ejemplo, de la red o de algún sistema informático, bueno, pues que sea el mismo sistema que yo voy a implementar y todo, pero la forma en cómo tienen configurados sus sistemas informáticos en una empresa con respecto a la otra, muy probablemente va a ser muy diferente. Entonces, permítanme que aquí tengo visitantes inesperados. Bueno, hablábamos de que es algo único, ¿verdad? Entonces, vamos a tener muy
muy parecido que podamos tener cualquier proyecto, pero sí va a tener siempre alguna diferencia. Entonces un proyecto se cataloga como algo único, ¿verdad? Porque va a haber algo que va a cambiar la situación del proyecto de una situación respecto a otra, ¿verdad? Hablamos de que es algo finito, ¿verdad? Porque por lo que hablábamos ahorita, tenemos una fecha de arranque y una fecha de fin. El proyecto no puede ser eterno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo vengo, hago mi planificación del proyecto y yo destino que implementar este proyecto me va a costar 2 millones de dólares. Pero esos 2 millones de dólares no me van a estirar para que pase 4 o 5 años con el mismo proyecto, ¿verdad? O para que me exceda del tiempo que yo había definido. Entonces, hemos diseñado y hemos asignado recursos para un tiempo limitado en el cual dijimos que vamos a desarrollar este proyecto. Como les digo, ya después eso pasa a ser, si queda operando, pasa a ser parte de las operaciones, de los procesos normales de la empresa y que obviamente el que siga funcionando esto tiene un costeo que ya va implícito en lo que nosotros vamos a vender o lo que nosotros vamos a realizar, ¿verdad? Entonces ya va a tener un costeo que va a hacer que esto sea, se pueda mantener en el tiempo, ¿verdad? Luego hablamos de que los proyectos son afectados por factores tanto internos como externos. Y ahí vamos a ver que vamos a hablar de entre los factores internos, por ejemplo, vamos a tener la disposición del personal, los recursos que tenemos, las restricciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso de los externos, pues vamos a tener factores medioambientales, políticos, sociales, etcétera, que también nos van a afectar el proyecto. Por ejemplo, un caso eh, muy común y que yo lo pongo de ejemplo, ¿verdad? Y que no es por hablar de política, pero realmente es donde se ven los casos y los que están a la vista pública, pero es la construcción del edificio del hospital, ¿verdad? Ellos dijeron, lo vamos a hacer en un mes o no sé cuánto habían dicho inicialmente, y empiezan a desarrollarlo, pero no sé si habían contemplado o no el hecho que entrábamos a invierno y que en invierno no pueden construir, no avanza la construcción. Entonces, obviamente, esos factores externos afectan la planificación del proyecto que si no se han tomado en cuenta, muy probablemente van a hacer que mi planificación se desfase, ¿verdad? Que yo ya había contemplado que los fondos los iba a tener para poder realizar cada una de las etapas y que no sé qué, y que vino la asamblea y no me los aprobó. Son factores externos que no dependen del proyecto, ¿verdad? Y que a la hora de desarrollarlo, bueno, ni modo, no hay fondos y no hay fondos, pues, ¿y qué le vamos a hacer? ¿Verdad? Que vino, que estaba la enfermedad y que yo no esperaba que se me enfermaran los ministros y que, bueno, si se frenó, ni modo, hay algún problema, algún factor externo que no habíamos contemplado y que no teníamos un plan para poder solventar en ese momento. Entonces, lo importante de estos factores internos o externos es que los podamos considerar para que no se vuelvan piedras de tropiezo, sino que nosotros los contemplemos y tengamos un plan B y un plan C si es necesario para poder solventar esas situaciones a futuro, ¿verdad? Eh, por otra parte, tenemos la parte de los recursos limitados. ¿Ya? Recursos limitados no quiere decir que no tenemos recursos. Lo que quiere decir recursos limitados es que hemos dispuesto cierta cantidad de recursos que se van a ocupar y que con eso es con lo que contamos. Si no salimos con eso, pues habrá que justificar el por qué no logramos salir con eso. Un techo presupuestario, como lo dice por ahí Andrés, ¿verdad? Es correcto, nosotros tenemos y decimos, bueno, este proyecto, cuando salen a licitaciones los proyectos, dice, bueno, este proyecto tiene que andar por esto, ¿cuánto lo va a ofrecer usted? Ah, dice que son 10 millones, yo lo ofrezco en 8. Bueno, si usted dijo que en 8 lo va a hacer, está bien, hágalo en 8, pero después no me va a estar pidiendo los 10 que yo dije, porque usted me está diciendo que en 8 lo va a hacer. Y esos son sus recursos, eso es lo que usted pidió y con eso va a trabajar, ¿verdad? Entonces,
Y eso no solamente con los recursos económicos, vea, y de presupuesto, sino que también, mire, voy a tener un equipo de 5 personas para implementar este software, para implementar este sistema. Ok, bueno, con eso van a trabajar. Mire, pero es que fíjese que no contemplé a una persona más que necesitaba para... Sí, pero usted me dijo que 5 personas iban a ocupar. Entonces, entre 5 personas, yo espero que usted divida el trabajo, asigne tareas y vayan viendo el avance de acuerdo a eso. Porque eso fue lo que definimos, esos son los recursos a los que dijimos que se iba a trabajar el proyecto, ¿verdad? Entonces, así puede ser igual con las maquinarias, con los equipos, etcétera. Están sujetos a la incertidumbre, como hablábamos ahí, ¿verdad? Tenemos factores externos e internos que muchas veces podemos controlarlos, pero hay muchas veces en los que definitivamente no vamos a tener incidencia nosotros en ellos. Y como les digo, lo único que podemos hacer es tener un plan B, un plan C, un plan D, todos los que consideremos necesarios, dependiendo cuál riesgo pueda tener ese proyecto con esa situación, ¿verdad? Y en la medida en que yo considere, yo lo voy a ir asignando. De hecho, muchas veces cuando se costea un proyecto, se incluye un porcentaje de imprevistos, ¿verdad? Porque precisamente no sé qué va a suceder y si yo me pongo a raya con mi presupuesto, cuando salga ese imprevisto yo no voy a tener dinero como abordarlo y no voy a tener dinero para poder sacarlo adelante. O voy a dejar de percibir la ganancia que yo esperaba tener en ese proyecto. Entonces, siempre se deja un margen, ¿verdad? Por imprevistos. ¿Cuánto va a ser esto? Va a depender del riesgo que tenga el proyecto. No va a ser el mismo riesgo construir una casa, implementar un sistema, o va, por ejemplo, poniéndolo en términos de ustedes, no va a ser lo mismo implementar un sistema cuando ya se tiene una red de hardware completamente desarrollada y bien definida y todo, a que le diga, mire, lo va a implementar, pero sabe que todavía nos están instalando el equipo, lo demás, usted solo se va a encargar del software, pero el hardware me lo están terminando de montar y todo, pero ellos me han prometido que salimos bien. ¿Y cuántos están trabajando? 2. Entonces ahí usted se va a quedar, le creo que salen a tiempo. Eso para mí representa un gran riesgo, porque si ellos se atrasan, quiere decir que yo me voy a atrasar más todavía, ¿verdad? Entonces ya ahí el riesgo ya no es el mismo, ¿verdad? Quiere decir que yo puedo decirle, mire, si salgo en el tiempo que yo dije, pero quiero ver, le voy a cargar un 15% de imprevistos por si me toca meter otra persona para correr ya a la hora que nos entreguen todo eso listo, ¿verdad? O mire, voy a, por si me toca meterle mano a mí y apoyarles con lo que ellos tenían, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, esa incertidumbre que nosotros vamos a tener, en alguna forma vamos a tener que categorizarla con algún riesgo asociado para poder determinar qué tanto nos puede afectar y qué medidas vamos a tomar en contrapeso para poder solventar eso, ¿verdad? ¿Requieren de seguimiento? Definitivamente, ¿verdad? Los proyectos no se pueden dejar así a la buena de Dios y que, bueno, yo le entrego esto aquí, se la dejo, bueno, es clásico, eh, no sé si han visto en algunas construcciones que llega, usted entrega el proyecto al maestro de obra y va, aquí se quedan, tienen los planos, trabajen y va, ahí voy a estar viniendo. Y ahí llega, cuando viene ya el ingeniero civil ahí a ver, o el arquitecto, quien sea que está dirigiendo, ven por allá que viene el pick-up a lo lejos, ya dejan la charamusca que estaban haciendo, ya dejan el masconcito, ya guardan la botella y ya va así, ya, pongámonos a trabajar otra vez. Porque si no hay un seguimiento del proyecto, no se va a ver la consecución de toda esta serie de pasos que nosotros hemos definido que se tienen que desarrollar para que obtener los resultados que esperamos, ¿verdad? Muy probablemente se va a generar más de algún atraso o, por ejemplo, pueden haber algunos puntos específicos que se den en el desarrollo del proyecto donde haya que tomar una decisión y probablemente las personas que tengamos a cargo que estén en el momento desarrollando el proyecto no tengan la capacidad de tomar esa decisión o no tengan la autoridad para tomar esa decisión. Entonces,
se va a frenar el proyecto solo porque no hubo nadie que pudiera supervisar eso, y entonces llego a la semana, mire, ¿qué pasó y por qué no han avanzado? Ah, no, pues sí, como yo, ¿no? Aquí había que comprar este material o este otro material porque no había el que usted pidió, pero como yo no tengo autorización, no compré ninguno mejor. O mire, como yo no sé, no compré, ¿y por qué no me habló? Eh, pues sí, porque yo mejor esperé a que viniera. Entonces, se pueden dar muchos casos así, que no necesariamente van a ser de este tipo de yo no puedo esto, no puedo o no soy capaz, sino que muy probablemente son decisiones en las que vamos a tener que estar ahí presentes porque pueden sacrificar en algún momento los costos del proyecto, la calidad del proyecto, ¿verdad? O muchos otros factores del proyecto, y tenemos que estar presentes para nosotros definir qué se va a hacer. Y cuando hablo de estar presentes, no es que necesariamente tengo que estar parado ahí, pero por lo menos tengo que estar monitoreando, tengo que estar dándole seguimiento para ver cómo sigue, cómo se está desarrollando, ¿verdad? Aquí nos adelantamos un poco, van a ver que dentro de la estructura tenemos planificación, ejecución y cierre como parte de las etapas del proyecto. Ya vamos a ver a qué refiere cada uno de ellos. Por último, lo que hablábamos, tenemos objetivos y metas, ¿verdad? Que obviamente nos llevan hacia un resultado como tal, ¿verdad? Entonces van a haber objetivos que ya tiene plasmado este proyecto que tenemos que desarrollar. Y por último, que es multidisciplinario, como ya les decía. Van a haber al menos dos disciplinas diferentes involucradas en algún proyecto. Aunque sea muy pequeño, más de alguien que tiene otros conocimientos diferentes a los nuestros nos va a tener que aportar. Y es ahí donde se vuelve importante identificar a la hora de desarrollar ideas de negocio, productos, servicios, etcétera, a quiénes voy a necesitar en mi equipo de trabajo para que esto funcione. No me voy a ir a hacer un proyecto de agricultura con el montón de ingenieros civiles, en sistemas, industriales, y no me llevo al agrónomo. Y entonces a la hora de ver qué es lo que vamos a hacer, no, pues que nadie sabe de plantas ni de nada de eso, y entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, son parte de las características de los proyectos que tenemos que dominar. Vamos a ver. Bueno, a partir de eso, Llorens Fábregas nos propone otra definición, un poquito más trabajada, donde nos dice que el proyecto es una actividad compleja, ¿verdad? Como ya lo habíamos visto en otra definición ahí, compleja, multidisciplinaria, de naturaleza única, que se ejecuta para alcanzar un objetivo específico, en cuya ejecución se combina una cantidad finita de diferentes recursos. Si se fijan, muy bonita esta definición porque involucra muchas de las características de los proyectos, ¿verdad? Y por último, tenemos una definición que nos comparte Vaca Urbina, ¿verdad? En el libro de texto, donde dice que es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema, la cual tiende a resolver una necesidad humana, ¿verdad? Y por necesidad humana se puede entender también una necesidad adquisitiva, comprar un bien o servicio que solventa alguna necesidad, ¿verdad? Si se fijan, hablamos ahí de educación, de salud, de alimentación, de cultura, de ambiente, ¿verdad? En este caso, los artículos de consumo, ¿verdad? Ya sea para alimentación o para cualquier otra de los beneficios que tienen para la humanidad, que vestimenta, que esto, que el otro. Siempre va a haber alguna necesidad que se está cubriendo con esto que estamos desarrollando. ¿Que es un celular que lo va a ocupar solo para jugar? Sí, su necesidad de entretención, cualquiera que sea, pero usted tiene una necesidad y al final un proyecto va a venir a tratar de solventar esa situación, ¿verdad? Así es que bueno, hemos hablado un poquitito ahorita de la definición de proyecto y todo, entonces ya vamos a empezar a ver un poquito más cómo están compuestos los diferentes tipos de proyectos, etcétera. Así es que si quieren podemos hacer el break ahorita, ¿verdad? Para que puedan ir a refrescarse ahí, a tomar algo, a comer algo si quieren, o traer una galleta o algo, alguna ahí entre tiempo en lo que cenan, si es que no han cenado ya. Y regresamos
en unos 5 o 7 minutos, ¿verdad? Así es que vamos ahí.